Deben estar mirando el partido de Alemania con Francia. Lindo partido. Estaba mirando yo también. Mucha calidad, mucha precisión. Qué simple que lo hace todo. Bien, vamos a continuar. Vamos a recuperar este tema del rendimiento. El rendimiento es importante entenderlo en todos los ciclos. Y no solamente en los ciclos, pero es que el tema del rendimiento es un tema estrechamente ligado al tema de la performance de la máquina, al tema de cuánto calor estoy invirtiendo y cuál es el beneficio que recibo. Y obviamente que cuanto más o mejor es el rendimiento, cuanto más aprovecho la energía térmica, obviamente que hay mejores condiciones para la empresa en la que estamos analizando. Y esa es la obligación que tenemos todos nosotros con respecto al tema del rendimiento. El otro tema es de que junto con las mejoras de los rendimientos, obviamente que está el desarrollo tecnológico que se va efectuando en las distintas unidades. Y hoy en día ese tema del rendimiento, cuidado, porque te pueden sacar del mercado. La entrada de las nuevas unidades en ciclo combinado ha hecho que todas las unidades de ciclo simple fueran desplazadas. Pero también ha sido eso una locura porque hay máquinas, hay ciclos completos de ciclo combinado que no están entrando porque no hay demanda. O sea, es un tema muy sensible. Y yo pregunto, ¿de qué sirve hacer las inversiones si no hay retorno? O sea, y no es que no hay retorno, sino que no hay mercado. Entonces estamos efectuando la compra anticipada de máquinas. Y esto lo digo de buena onda, no estoy criticando a nadie. En cualquier empresa a la que ustedes vayan a trabajar el día de mañana, fíjense qué es lo que están haciendo. No es cuestión de comprar por comprar. Si tengo 2 autos que uso en mi familia, los dos, de nada me sirve comprar un tercero, será para venderlo al otro que tengo, para reemplazarlo. No queda otra posibilidad. Y en cualquier empresa tienen que manejarlo con mucho criterio. El tema del rendimiento del ciclo de Rankine está relacionado entre cuánto es lo que aporto de calor, cuánto es lo que suministro de calor y cuál es el beneficio que consigo. En el rendimiento del ciclo Brighton, habíamos visto que el rendimiento era una función de la relación de compresión. El rendimiento, además, era muy sensible al incremento de la temperatura. Y el incremento de la temperatura es la tecnología que se va desarrollando. Materiales, sistemas de refrigeración y todo cómo se va disponiendo al interior de la máquina. Y entonces, ese tema es muy interesante, muy importante. En cambio, si vamos a compararlo con el ciclo de vapor, el ciclo de vapor no tiene mayor solicitación con el tema de materiales.
el ciclo de Rankine, si bien trabaja a elevadas presiones, más o menos estamos en el ciclo de, vamos a verlo más simple todavía. Vamos a pensar que estamos con 20 atmósferas, relación de compresión de 20:1, desde 15, 16, ya los rendimientos son bastante buenos, pero vamos a exagerar. Vamos a darle 20 atmósferas al ciclo Brighton. En el ciclo, o sea, estamos hablando de 15 PSI, estamos hablando de 300 PSI. Un compresor de para aire en los sistemas industriales, 125 va a encontrar en el mercado. Eso es normal, ese valor es muy negociable. Sin embargo, en el ciclo de Rankine, tener 80 atmósferas, 60 atmósferas, o sea, 3, 4 veces el valor que se tiene en el ciclo Brighton, es pues muy común, ¿no? Pero, ¿y eso qué implica? Eso implica de que estoy manejando, pongámosle 15 por 3, estoy hablando de 300, 400 PSI, 600 PSI o más. A ver, no más, 1200 PSI. Y eso es peligroso, ¿no? Entonces todos los sistemas de protección tienen que estar muy bien calibrados. Esa famosa válvula de alivio tiene que estar muy bien calibrada. Esa válvula tiene que ser muy bien diseñada, muy fina. Además de ello, se tiene un diafragma que cuando se supera determinados valores, el diafragma directamente expulsa todo al exterior. Ahora, fíjense, en un ciclo de una turbina nuclear, wow, ¿cómo controlo eso? Radioactiva al exterior. Uy, sería un desastre. Pero hay formas de controlarlo, sí, pero eso también tiene un costo. Entonces son sistemas mucho más seguros, sistemas redundantes, etcétera, etcétera. Pero yo no voy a entrar en ese plano ni en ese detalle. A mí lo que me interesa es entrar en el tema del ciclo de Rankine. Y entonces el ciclo de Rankine, ¿qué es lo que tengo? Tengo el calor suministrado va a ser de 2 a 4, ¿sí? Y este va a ser el calor suministrado. El trabajo de la turbina va a ser de 4 a 5 y el trabajo de la bomba va a ser de 2 a 1. O sea, eso va a ser el cociente de la relación 4, 5, 2, 1, menos 2, 1, sobre la entalpía 4 menos la entalpía 2, del punto 2. Y de esta forma es de que calculo el rendimiento del ciclo de Rankine, que es equivalente efectivamente al diagrama. Y entonces lo que hemos venido analizando era de que si hago una expansión con vapor húmedo, el 4', 2, es el mismo trabajo que de 4 segunda, perdón, de 4' a 5'. Pero de 5' es mejor porque acá tengo ya vapor saturado. He incrementado toda el área, 4 segunda, 4', 5 segunda, 4', 4 segunda. He aumentado esto. Pero si una vez de que el vapor sobrecalentado, perdón, el vapor saturado, le incremento calor y lo puedo llevar hasta un valor determinado, 4, ¿qué es lo que estoy consiguiendo? Lo que estoy consiguiendo primero es de que todo lo que estoy expandiendo en la turbina es un vapor seco.
Y el problema es de que cuando expando con humedad, puedo deteriorar los álabes, porque van a haber partículas en estado líquido y es como que lo voy a bombardear ese álabe. Y no puedo. Sí, también en estos álabes tienen coating protectores, sí, no son de cerámicos, son de plásticos. Y de esa manera se evita de que me puedan dañar a los álabes. No se olviden, el calor es antioxidante, es oxidante, perdón. Y entonces la capa protectora del coating me protege de esa solicitación térmica. En cambio, aquí voy a tener dos tipos de solicitaciones. Voy a tener las solicitaciones por impactos de humedad y la misma humedad. Y entonces tengo que cuidarlos esos álabes. Amén de que esto va a empezar a funcionar y en 48.000 horas no lo voy a tocar. Ni tampoco tengo por qué tocarlo. Voy a hacer unas inspecciones y posiblemente voy a continuar con el mismo rolete. ¿Por qué? Porque las temperaturas son frías. Inclusive, digo frías comparada con las turbinas a gas. Comparado a este punto, que para hacerlo lo más beneficioso, debería ser superior a 560 grados, porque en esa condición, el gas sobrecalentado es un gas perfecto, es un gas ideal. Entonces, este punto todavía de repente lo puedo subir por encima de los 560 grados, pero 560 grados no tiene ningún compromiso con el comportamiento del acero. Hemos visto que los aceros, el punto más bajo que tengo es de 730, el estable. Y me animo a decir de que estos aceros van a ser aceros dúctiles. Y estos aceros dúctiles, voy a estar más o menos con temperaturas por encima de los 900 grados y los 560, 600 grados que pueda tener, me va a hacer cosquillas a mi acero. Entonces, son otros los requerimientos y es otro el punto de vista y es otro el punto de preocupación. Estas máquinas tienen mantenimientos muy esporádicos. Las turbinas a gas, por el tema de la zona de los gases calientes, hay que hacerles inspecciones con mayor frecuencia, tener mayor cuidado con la combustión, etcétera, etcétera. Y entonces el calor aportado va a ser desde 2 hasta 4. La entalpía 4 menos la entalpía 2. Y la expansión va a ser de 4 a 5. Aunque esta última parte, si subo un poquito más la temperatura, de repente voy a llegar a este punto que sería lo ideal. Y claro, voy a aumentar esta área, pero el tema es que voy a perder esta otra parte. Y entonces ahí vienen y dicen, ah, no, pero ¿y qué pasa si le pongo vacío? Entonces, de esa manera se consigue buenos rendimientos. Ahora, han visto que he tocado temperatura, he tocado este punto, y la otra posibilidad sería también agregarle la presión. No vamos por ese lado. ¿Por qué no vamos a ir por ese lado? Por dos factores. El tema de subir la presión, ¿sí? Tengo mayor solicitación en la tubería. Tengo que hacer tuberías más robustas. Cuesta más caro, hay más material. A esas tuberías se los denomina como tubos de elevado espesor. No es una tubería cualquiera. Mire, los gasoductos están trabajando alrededor de, acá en Bolivia están en 900 PSI, en realidad ni siquiera 900, no llegan
no llegan a 600. Porque en función de esa presión es de que empaquetan las líneas de gas y de esa manera se efectúa el gas de exportación, pero aquí no, a las plantas no llega ese valor. O sea, es un valor entre comillas. ¿Cómo lo manejan? Eso es otro cantar. Pero no perdamos de vista algo. Ir por el incremento de presión sería aumentar acá. Y de acá subir. ¿Qué voy a conseguir con ello? Si subo, si tengo vamos a trazar algunas referencias. Si voy a tener, miren, aquí, la temperatura, esa va a ser las 560 grados. Voy a incrementar presión. Voy a incrementar presión, es decir, voy a llegar a este punto. ¿Sí? He incrementado esta área. Y de aquí he subido. Y de aquí he subido. Y cuando lo expando, ¿se dan cuenta? Cuando estoy expandiendo, si bien estoy aumentando área, pero también estoy perdiendo área con respecto al otro punto. Porque el otro punto debería ir hasta el punto este del incremento de temperatura. Vamos a pensar que son los 560 grados de temperatura. Era violeta. Ahí por acá. Y acá lo vamos a expandir. A ver, comparen ahora esta área blanca con esta área que ha quedado violeta. Pues sin cruzar. Y si de repente subo más la presión, porque puedo subirla. Voy a poner rojo. Esta otra se va a incrementar más. Ya lo he exagerado mucho, pero un poquito menos tal vez. No se puede. Entonces habíamos incrementado la temperatura y aquí habíamos llegado así y vamos a llegar aquí. No importa que lo exageremos. Y luego lo bajo. Miren lo que he conseguido de incremento del área. Y entonces este incremento de la presión no es tan la solución y el paliativo que requerimos. Miren, el área final esta es mayor que la verde. Bien, vamos a salirnos de acá y vamos a analizar el comportamiento del ciclo. El calor cedido es, es este, ¿no? El 5,1. Es el calor que voy a ceder en el enfriamiento, en el cambio de estado. En el cambio de estado, para que el agua esté en completo estado líquido, para que la bomba no succione nada
de vapor, para que no se ve la bomba, y obviamente si se va a cerrar la bomba estamos listos porque el ciclo se va a detener. No va a haber bombeo de agua y en el ciclo de vapor, y eso se va a parar. Y esta parte acá, de 5 a 1, se realiza el enfriamiento en los torres de refrigeración. Este calor es un calor interesante que se lo puede recuperar y se lo va a poder utilizar en diferentes ciclos. Secados, calefacción, etcétera, etcétera. Y entonces el Q cedido sería de 5 a 1. La entalpía de 5 a la entalpía de 1. Y entonces tendremos, si hago el balance energético, el calor suministrado menos el calor cedido sobre el calor suministrado o consumido, como está acá, es indistinto. Entonces va a ser H4H2 menos 5,1, ¿sí? Sobre el calor suministrado, 4,2. Y esto también es el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. O sea, por cualquiera de los lados, al igual que con el ciclo de Brighton, puedo llegar. Ahí está, trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Ya está. Donde 4,5 el trabajo de la turbina, 2,1 el trabajo de la bomba, la entalpía del vapor de entrada a la turbina, el H1, la entalpía del líquido saturado a la presión de salida de la turbina, P5. Esta presión, P5 igual a P1. Bien, ¿cómo puedo incrementar el rendimiento del ciclo? Dos formas. Y lo tengo que hacer desde el diseño, porque acá ya, una vez de que la planta esté instalada, ¿cómo vas a hacer? Difícil. Uno, hemos dicho, el incremento de presión, el otro, el incremento de la temperatura 4, y este otro, que es la presión, una menor presión de vacío. Ahora, la presión de vacío, cuanto más te bajas la presión de vacío, obvio que aumentas el área. Pero también es bien peligroso porque esa presión, cuando la presión de vacío es muy fuerte, te puede deformar, al igual que en el caso anterior, te va a deformar tuberías y otros elementos que no están dimensionados para ese valor. Pero ese trabajo hay que manejarlo con cuidado. Y entonces aquí tengo el incremento de la presión, incremento de la temperatura T4 y la disminución de la presión de expansión. Vamos a analizarlo cada uno de estos temas. Cuando incremento la presión, obvio que va a venir desde la bomba. El trabajo de la bomba va a ser mayor. Pero, fíjense, ¿he conseguido algún beneficio en la expansión de la turbina? No, en absoluto. Con respecto al ciclo básico, sí, posiblemente cuando estamos tratándolo con el ciclo 4 y la expansión acá, sí, ahí sí. Pero esto hemos visto que es caro. No vamos a decir antieconómico, pero cuesta hacerlo. Entonces, a veces no se justifica. Por un lado eso. Por el otro lado, tenemos de que está incrementándose también el trabajo de la bomba. ¿Disminuye un poco el tema del calor suministrado? Sí, es verdad. El calor cedido también ha disminuido. Es interesante. Pero esto
cuesta, y además toda esta tubería cuesta. Para la misma expansión de la turbina, para el mismo trabajo de la turbina. O sea, no he incrementado trabajo útil, al contrario, he disminuido porque ha aumentado el trabajo de la compresión, el trabajo de la bomba. Entonces, veo de que hay unas variaciones del diagrama, sí, pero hay que manejarlo con cuidado. Para mejorar el rendimiento se puede incrementar la presión, representado en el diagrama temperatura, entropía y entalpía, entropía. La temperatura T4 a la entrada de la turbina y la presión P5 con el condensador es la misma. P4 es igual a P4', 5 es igual a 5'. Entonces, beneficio, hasta por ahí. Sin embargo, la presión en la caldera y a la entrada de la turbina es distinta, siendo P4', mayor que esta otra. Y aquí se lo ve, mire, he aumentado, pero he perdido esta área que era el análisis anterior. Entonces, he encarecido mi máquina. He encarecido el trabajo de la bomba. ¿Sí? Y he aumentado un poco. La relación como que no se nota. Pero si voy por la segunda alternativa de subir esta temperatura, allí sí vamos a tener una cosa interesante. Comparando con el rendimiento del ciclo según esta variación en la presión de entrada en la turbina, tendremos de que el rendimiento este es el mismo, el trabajo de la bomba ha incrementado y acá el calor suministrado menos el calor cedido, esto ha disminuido. Esto ha aumentado en la de arriba con respecto a la anterior y este calor cedido con respecto al anterior diagrama ha bajado también, pero no es tan generoso el rendimiento. Dando valores a estas dos expresiones, se verifica que el rendimiento es mayor. No queda duda, pero he tenido que aumentarle plata. El principal inconveniente que tiene este incremento de presión, el otro, miren, qué interesante que es. Que el título, le llaman título al porcentaje de humedad. El título aquí ha cambiado. Es completamente, tiene un mayor porcentaje de humedad. Y no es solamente esto, sino que es toda esta parte. La presión de X5' es menor que X5. Y cuanto mayor sea la presión P4, menor será el título al final de la expansión en la turbina. Este hecho originará daños en los álabes de la turbina y una pérdida de rendimiento interno. La humedad máxima del vapor al final de la expansión en la turbina no debe excederse del 10 al 12%. Porque manejando con mucha humedad no es bueno. ¿Está claro esto? Estamos hablando de esto, el título de 5'5 y lo denominamos como X5'X5. A esto es lo que se denomina el título y el título está relacionado con el porcentaje de humedad del ciclo de Rankine. Y eso es muy simple, jóvenes. Es cuestión de agarrar el diagrama de Molière y tablas y se lo calcula muy fácilmente. Bien. Incremento del rendimiento por incremento de la temperatura T4. Este para mí es el mejor, porque no ha incrementado el trabajo de la bomba. Ha incrementado el trabajo de la turbina. Ha incrementado el calor cedido, pero
es razonable, porque miren lo que he obtenido. Y lo único que tengo acá es agregarle de repente quemadores de postcombustión o con un buen diseño de las turbinas de gas, en un ciclo combinado le saco provecho a todo. Inclusive en las turbinas, en los ciclos combinados con turbinas de gas, hay todavía quemadores que se sacan más potencia al vapor. O sea, no es que voy a calentar más, sino que voy a hacer circular más masa de agua. Voy a aumentar, voy a aumentar un poco el caudal. Este es el tema. Si la temperatura de la caldera de entrada de la turbina sufre un incremento de T4' a T4, de acá a acá, el trabajo del ciclo aumenta. Se representa al ciclo de Rankine en los planos temperatura, entropía y entalpía, entropía. Acá miren, he incrementado área. No he perdido nada de aire, he incrementado. El trabajo de la bomba es el mismo. No ha aumentado presión, no ha aumentado tuberías más caras. Pero sí, seguramente tengo que incrementar etapas de turbina. Pero con el mayor gusto, pues es eso. ¿Cuál es la siguiente ventaja? Miren, de que el título X5', ahora antes estaba a la izquierda, ahora está a la derecha. Uy, Frank Vázquez, déjate de bromas, sé más puntual, ya no te voy a dejar entrar. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que este punto ahora casi es un vapor saturado. Entonces, voy a tener un buen trabajo de la turbina. Y el balance energético, para mí, es uno de los mejores. Es la mejor alternativa para obtener mejor rendimiento en el ciclo de vapor. Utilizar esta alternativa de que el 4' sea una temperatura superior a los 560 grados de temperatura. Porque puedo ir agregando, ¿no? Paso de acá, paso acá un valor intermedio, pero miren, cuando lo expando, sí, es una expansión totalmente con vapor húmedo. Pero así han trabajado. Así han trabajado. Claro, eran máquinas más chicas. Hoy en día estas máquinas son grandes. Imagínense de que si tengo turbinas de 500 megas, 2000, y la del ciclo combinado, la de vapor, también es otra de 500 megas. Y 500 megas es más o menos la demanda de todo Santa Cruz. O sea, para que se den cuenta de la magnitud de la que estamos hablando. Imagínense, un ciclo de 500 megas en ciclo combinado y dos de 500 megas en las turbinas a gas, 1500 megas, casi la demanda del sistema interconectado nacional. Una sola central. Y entonces lo que se verifica o se puede entender es de que el área ahora, 4', 5', 1, 2, 3, 4', 1, 2, 3, 4', 5, 1, el área es mayor que la 1, 2, 3, 4, 5, 1, lo que está sombreado. Y entonces, cuando miro el rendimiento, estoy mirando el grado de aprovechamiento del calor. Y eso lo veo, acá. Miren, acá hay un incremento de entropía. En cambio, en el caso anterior, hay una disminución de la entropía. Y eso, miren, antes estaba acá, ahora he pasado acá, ha disminuido la entropía.
¿Qué me está diciendo? Estás manejando mal el calor. Entonces, esa variante la experimentaron, sí, cuando se dieron cuenta dejaron de fabricar con esa alternativa. Bien. Incremento por la disminución de la presión de expansión, o sea, la presión de vacío. Se observa en los planos temperatura, entropía y entalpía, entropía, que la presión P4 y la temperatura T2 a la entrada de la turbina se mantienen fijas, mientras que la presión del condensador varía. De P5 varía, siendo P5 menor que la P5, P5'. Ahí está. ¿Qué ha producido? Ah, miren, otra vez me ha producido un incremento del área, pero otra vez me ha producido el incremento del trabajo de la turbina. Y por el otro lado, me ha incrementado el calor cedido de 5' a 1'. Y ha bajado la presión de vacío, ¿sí? O sea, necesito una bomba de vacío más robusta. Y lo que decíamos, ¿no? Hay otro, por otro lado, se ha seguido expandiendo y al expandirse, al completar la expansión, tenemos nuevamente vapor húmedo. Wow. Entonces, miren el pro y las contras que se tiene. En cambio, en el tema de la turbina del ciclo Wright, todo prácticamente de beneficio. Una vez de que tengo por diseño el valor de la compresión, ya no lo puedo mover. Esto tampoco, sí, pero se dieron cuenta de que no era cuestión de incrementar la relación de compresión si el rendimiento llegaba por un valor máximo y después descendía. Y cuando se dan cuenta, dice, a ver, pero si la solución no está aquí en la relación de compresión, la solución está en la temperatura límite. Ah, pero la temperatura límite tiene pues una alimentación tecnológica. Y entonces, si ustedes embobinan las cosas, habíamos dicho que la relación térmica del ciclo, que era la temperatura T5, ¿sí? O T3, perdón, T5 si es con reclutamiento. Si T3 y T5, cuanta más alta es, mejor expansión tengo en la turbina. Y entonces la gente ha jugado ya no por la relación de compresión, sino ha ido con la variante temperatura. Y para conseguir temperatura, hemos visto de que han mejorado con los recubrimientos cerámicos, han desarrollado nuevas tecnologías del famoso coating y además los sistemas de refrigeración, que están en los 1500 grados de temperatura. Y para los aviones turbofan, ya hemos visto que están en el orden de los 2000 grados centígrados. Y entonces, esto pues es importantísimo. ¿Por qué? Porque voy a conseguir mejores empujes. Porque hemos visto de que el empuje es una función de la energía cinética de salida y de la energía cinética de entrada, la velocidad de vuelo. Y entonces, ustedes tienen que ya armar el rompecabezas a esta altura. Ya estamos terminando la materia, jóvenes. La próxima clase va a venir ciclo combinado y después va a venir trigeneración. Y después 2 presentaciones de mantenimiento y se acabó. Se acabó.
Así que estoy pensando tomar exámenes ahí nomás en julio. Así que mejor es de que se pongan las pilas y empiecen a verlo de otra forma, porque se está acabando el semestre, que es lo peor. Y no es solamente conmigo, se está acabando con todo. Y ustedes recién están apareciendo a las clases. Por eso que no he tocado las asistencias. Pero es definitivamente lapidario la forma como realizan sus exámenes. Bien, sigamos. Si comparamos el rendimiento del ciclo según la variación de la presión del condensador, vemos de que este rendimiento evidentemente va a ser mayor por el incremento del área. Se obtiene el incremento del rendimiento al disminuir la presión y aumentar el vacío en el condensador. Por otra parte, si observamos el tema del título, 5', la calidad de vapor a la salida de la turbina disminuye al reducir la presión del condensador. Esto, como ya se analizó, disminuye el rendimiento interno de la turbina. ¿Lo voy a poder deteriorar? Claro que sí. Y jóvenes, he visto, a ver si pueden escarbar un poquito, las presiones de vacío, uy, te pueden deformar todo. No, dice, la APP me votó por mala conexión, ¿me puede aceptar de nuevo? Mentiroso. Qué mentira. Bien. Alejandro Manuel Ríos Flores es un compañero de ustedes. Me he enterado, un pajarito me ha chismeado, de que había sido un chico brillante que maneja 3 idiomas, 4 idiomas. Bien, Alejandro, te felicito. Eres un ejemplo para nosotros. Ingeniero, muchísimas gracias. Y jóvenes, sigan el ejemplo del joven. Este joven va a salir, va a ir a presentarse, va a presentar su currículum y solamente el hecho de que habla dos idiomas, 3 idiomas, 4 idiomas, le van a decir venir. Porque hay algunos que no saben ni hablar el español bien. Wow. Te felicito, Alejandro, de veras. Muchísimas gracias, Eh, ingeniero, y excelente que nos recalque la importancia de los idiomas. es que, hijo, a ver, eh, si no hablas inglés, mínimo, mejor quédate en tu casa porque vas a ir a hacer papelón. ¿Qué vas a ir a hablar? ¿Qué vas a ir a negociar? ¿Qué vas a ir a hacer? ¿Qué? Yo sostengo de que los ingenieros tienen que salir, tienen que ir a negociar reparaciones. Y no le tengan miedo. Es, ¿cómo les podría decir? Miércoles. Eh, la primera vez que salí de Bolivia, miércoles, pues, me ha asustado. Estaba con un amigo, encima estaba con un amigo, ni siquiera fui solo. Nos fuimos a estudiar los dos. Qué audaces. Obviamente que son tiempos diferentes. Hoy día todo es más fácil.
haces la reserva del hotel y en internet lo miras. Si te vas a alquilar auto, ya sabes cómo llegar, ya no necesitas un GPS, un plano, miércoles. Yo les comento así porque a los lugares que he ido muchas veces he tenido que comprarme un plano de la ciudad para estudiarlo en plano para poder moverme. Cuando empecé a viajar, no había GPS, joven. Hoy día lo tienes en tu celular. Llegué a Dubái, a la pucha, no entendía nada, porque el alfabeto es diferente. Y en algunos lugares sí había la traducción. Y hay otra cosa que nos va a facilitar, los símbolos. El símbolo es el idioma universal de los humanos. Y con los símbolos perfectamente también te puedes manejar, pero no te permite comunicarte, es mudo. Y encima me tocó un árabe que no le entendía nada de su inglés, porque te hablan como monosílabos. Y no se le entendía nada. Y encima que tenía que ir desde Dubái hasta Ras Al Khaimah. El idioma es una limitante y es una barrera, jóvenes, que la tienen que superar. El que quiere, ¿no? Obvio, el que quiere. Pero, wow, les puedo asegurar, sí se, a ver, ¿por qué se achican tanto estos cojudos de la selección? Ayer me han hecho renegar. Porque ganando se van a defender, no. Al final hicieron los cambios. Ese cambio deberían haberlo hecho mucho antes por el desgaste físico. Pero ya era tarde. No era cuestión de ir a defender esa diferencia de un gol que es mínimo, es efímero. Y nos llenaron. Los brasileños con la camiseta nos ganan. Y cuando salimos igual, andamos con el pantalón mojado porque nos orinamos de miedo. ¿Cómo pues? ¿Cómo pues? ¿Cómo pues? Y así como les estoy diciendo, he viajado desde el año 81 más o menos. Pero les vuelvo a repetir mirando mapas. Y al final, pues, el idioma del ingeniero son los planos. ¿Y quién les va a enseñar los planos? No, pues no hay quien les va a enseñar los planos. Tienen que aprenderlo y tienen que descifrarlo ustedes. Sí, que tu jefe te va a ayudar. Sí, le interesa que a tu jefe que aprendas, que te desenvuelvas, pero tampoco no quiere que seas competencia. Te va a dar el impulso, pero no te va a decir, no te va a enseñar los detalles. Y esa es una falencia, pero terrible, mezquina. Porque si yo quiero que la cosa funcione, bueno, pues mis colaboradores me tienen que ayudar. Y entonces hay que enseñarles. Y muchas de las cosas que aprendí, se las enseñé, porque necesitaba que ellos sepan.
pero algunos, mierda que son duros. Miércoles que son duros. ¡Wow! Con uno estuve como, a ver, sí, más de un año. Éramos dos ingenieros que nos quedamos en la parte de operación y mantenimiento. Y bueno, contratamos a dos jóvenes. Y el ingeniero de control lo agarró al que hacía la parte eléctrica y yo lo agarré al mecánico. Pero el ingeniero de control no le enseñó al otro joven. Y cuando me di cuenta, encima que porfiado ya estaba. Y esa es una vaina, es eso. Que ya porque cree que estaba ya como 3 años, ya lo sabía todo. No lo sabía. No lo sabía. Y me tocó viajar. Y cómo lo confiaba, cómo confiaba en él. Hay unas cosas bien interesantes con lo que es referente al tema de la temperatura de los transformadores y la aislación mínima que tiene que tener para esa temperatura. Y está relacionado con el voltaje. Y no entendía el boludo este. No entendía porque se autoprotegió en una coraza que era impenetrable. Y nada, y nada, y nada, y no daba pico en bola. Hasta que antes de viajar lo agarré y le dije, bueno, mira, esto es así, así es, ¿no te has dado cuenta? La regla de oro es un mega ohmio por cada kilovoltio. Entonces, para 69.000 voltios que tienen los transformadores elevadores de las turbinas, necesito 69 mega ohmios, pero a 75 grados de temperatura. Entran con 75 grados de temperatura y hay un factor de corrección por temperatura que es 28. Ustedes multiplican esos 68, 70, mejor 70, 69, en vez de 69.000 voltios, 70 por 28, y eso da, en vez de trabajar con 28, trabajen con 30, me da 2100 mega ohmios, porque tengo que efectuar, eso es lo que me da con el transformador a 20 grados de temperatura. Frío. Frío mido, me tiene que dar superior a 2100 grados de mega ohmios. Y a los 75 me tiene que dar por encima de 70. Así sí, hago las pruebas, verifico, está todo ok, adentro. Si no, pues no puedes meter. Y él me va a decir que está bien. Y por eso es necesario que la instrumentación, jóvenes, tenga un software y que los protocolos de ensayo no los puedes tocar. Así de simple. Y este boludo no entendía. Entonces así le sacaba para distintas temperaturas y no entendía, y no entendía, y no entendía. Porque los factores van variando de 28, ¿sí? Conforme va bajando la temperatura, va disminuyendo ese valor, pero cuando vos haces el ensayo, la resistencia de aislación también aumenta. Y otra cosa increíble, oye, se cierran, son los porcentajes de humedad. Pues decide, ¿cómo le entró humedad? Esto es una reacción al interior del transformador. ¿Y de dónde sale? De la celulosa. Porque la celulosa
tienes elementos que es carbono, hidrógenos que están, y tienes oxígeno, entra el oxígeno, y te agarra agua, y sacas humedad. Es increíble, salen vasos de litro. Claro, son transformadores que tienen 12.000 litros. Un litro no es nada, ¿no? Pero cuidado, si eso me voy a los transformadores de 230, eso no puede funcionar así, seguro que vas a tener problemas. Y entonces ahí está tu criterio. Nadie te lo va a enseñar, nadie te lo va a explicar. Pero vas a entrar por todo lado y te van a decir esto es así, 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 así. Lo que les estoy diciendo, les van a mostrar las tablas y después abanicarte negro que tienes que aprender. Tienes que descubrirlo. Igual que acá. Igualito que acá. Tienes que estudiarlo y tienes que darte cuenta. Salvo que llegues, que por obra y gracia del Espíritu Santo te envíen un consultor que venga a hacer un trabajo para una puesta en servicio y allí de repente le puedes consultar que ni así te van a dar la idea. ¿Por qué? Porque es un negocio, pues, que lo contrates y que te venga a dar servicio. Jodida la gente. Jodida la gente. Y hay profesores que también igual se guardan las cosas como, si ya lo que conocemos ya se conoce. Por favor. Y entonces lo que tenemos que aprender es a razonar y mostrarles las herramientas para que ustedes puedan después el día de mañana caminar solo. Y les digo caminar solo. ¿Por qué digo caminar solo? Porque tienes que cortarse el cordón. Si no cortas el cordón, eres un dependiente. Y eres un dependiente grande, eres un dependiente viejo. Inclusive puedes tener hasta hijos y estás con el cordón de tus padres. No, córtenlo. Y es una de las cosas buenas cuando te vas a estudiar a otro lado, cortas el cordón. ¿Cómo lo cortas el cordón? Vas a tomar tus propias decisiones. A veces te envían la plata, a veces no hay plata, tienes que empezar a trabajar, tienes que rebuscártela. Y el hombre es así. Todos nos hacemos de esa forma. Unos en mayor o en menor medida, pero ese es el camino que tienen que transitar, jóvenes. Así que el desafío es de todos los días. Estudiar pues, es fácil. Lo difícil se pone cuando empiezas a trabajar, cuando tienes responsabilidades y cuando tienes que competir con el ingeniero que está al lado tuyo. Cuidado. Bien, pero ya hemos avanzado en esta dirección. Ya lo hemos acabado el ciclo de ranking. Pero igual que en el ciclo Brighton, hay ciclos de gran potencia. Hay ciclos con expansiones múltiples y hay ciclos degenerativos. Y en realidad, entre la mezcla de los dos es donde se sacan los mejores beneficios. Pero, les vuelvo a repetir, esto se utiliza mucho en los ciclos simples, porque en los ciclos combinados todo lo han hecho muy simple. El ciclo combinado de una sola pasada es el mejor, es el más eficiente, es el más simple, es el que te va a permitir hacer una instalación más rápido, es el que te va a permitir, ¿por qué te digo más rápido? Porque ya las pruebas están hechas en fábrica, porque aquí hacer las pruebas en sitio de que están bien hechas las soldaduras, de que están bien los materiales, etcétera, etcétera, es más difícil. Es más difícil hacer, tienes que darle sobrepresiones. ¿Y cómo le vas a dar sobrepresión? Sí, el que te hace las pruebas lo va a hacer, te lo va a demostrar, sí, pero es
es impresionante cómo se mueve todo esto y ya prácticamente están con ese sistema. Han sacado los domos y solamente hay una sola pasada. Lo vamos a ver en la próxima presentación. Al estudiar el ciclo básico de Rankine se vieron las mejoras en el rendimiento. Estas mejoras son incremento de la presión, incremento de la temperatura y disminución de la presión de vacío o de expansión del condensador. Se estudiará la evolución de estos ciclos en busca de un mayor rendimiento. Estos ciclos son ciclo con recalentamiento intermedio, ciclo regenerativo y ciclo combinado, una combinación de ambos, recalentamiento con el regenerativo. Este recalentamiento es el T4, ¿no? Allá por encima de los 560. Los ciclos caros son ciclos caros, pero su utilización conlleva un ahorro por su mayor rendimiento. Se reservan para grandes instalaciones de potencia como centrales eléctricas y para instalaciones de pequeñas potencias se sigue empleando el ciclo básico de Rankine. Yo estaba en una central, era creo que 50, 60 megas, y arrancaban las turbinas a gas para las horas de punta, solamente para precalentar, el aire de escape de la turbina a gas, metían como aire precalentado. Y de esa manera obtenían una buena performance para la hora de punta. Sacaban un poco más de potencia, porque para la hora de punta entraban las turbinas a gas. Les estoy hablando de la década del 70. Ese ciclo estaba bautizado con el nombre de CESAS. Nunca me voy a olvidar, porque después cuando vine a trabajar a Sucre, CESA era la Cooperativa Eléctrica Sucre Sociedad Anónima. Y nunca más me olvidé de ese famoso ciclo CESA. Pero el objetivo era mejorar el rendimiento. Entonces, le buscaban cosas así significativas. En ese momento las turbinas a gas tenían bajo rendimiento, entonces solamente las utilizaban para la hora de punta. Un ratito. Sin embargo, pues las turbinas de vapor son pues muy aparatosas. Yo comparaba, ¿no?, con la central hidroeléctrica de Corani, que tiene 54 megas, no sé si de repente le han hecho alguna modificación, ampliación. Aguas arriba está la de Santa Isabel, que tiene 76, y aguas abajo todavía está la de San José, que tiene 150 megas, y están haciendo una tercera masa con el mismo caudal. Algo similar como lo hacen en el Valle del Songo, Cobé. Utilizan el mismo caudal, no el mismo caudal, sino el agua, pero hay distintas alturas y entonces le sacan bastante provecho. El ciclo de recalentamiento intermedio, mire, lo expando, es un ciclo regenerativo. Lo caliento, expansiones múltiples, perdón. ¿Y qué he obtenido? He incrementado el área, pero también he mejorado el título. Es interesante porque le estoy sacando al trabajo de la turbina, le estoy incrementando este trabajo de la primera expansión para el mismo trabajo de la bomba. Este es el tema. Y entonces, Daniel Key, con la cara de que no pasa nada,
60. ¿Qué es lo que ha pasado? Ah, aquí me está diciendo una cosa muy interesante que también puedo hacer, sacar este volumen, una parte del volumen que ya viene con esta temperatura y puedo obtener un ciclo degenerativo. Ah, qué interesante. Y de esa manera es que consigo buenas eficiencias. Este ciclo, representado en los planos temperatura, entropía y entalpía, entropía, se caracteriza porque la expansión del vapor se realiza en dos o más etapas. Una etapa de alta y una etapa de baja. Después de una primera expansión en la parte alta, de alta presión de la turbina, todo el caudal de vapor se vuelve a recalentar y expansionar de nuevo en la parte de baja presión de la turbina. ¿Qué he conseguido? He conseguido incrementar esta parte del área. Ha mejorado el título, ha mejorado el rendimiento interno de la turbina. En otras palabras, este ciclo tiene dos ventajas. Aumentar el rendimiento térmico del ciclo, que se lo ve, y segundo, disminuye el grado de humedad al final de la expansión. Bien, y es así de simple, mira, ¿no? Vengo, lo expando, saco, lo llevo y otra vez lo expando a un recalentador. Pero, ¿no? Tengo que sacar, tengo que bombear, tengo que hacer circular. Esto generalmente está todo en la caldera, o unos le llaman hogar. ¿Qué se incrementa? El rendimiento de la turbina, obvio. Disminuye las pérdidas. Bien. Se eliminan dificultades por el grado de humedad excesiva. Esto está relacionado con el anterior diagrama. Esto mejora del rendimiento térmico del ciclo. El rendimiento térmico del ciclo teórico con recalentamiento se puede expresar en función de las áreas de la figura. ¿Sí? Y esto en entalpía, expresado en entalpía. ¿Qué tengo? Igual que en el caso anterior, con las turbinas a gas, tengo, me convendría llevarme este, ¿no? Para que lo vean. Esta expansión, 4, B', 2, 5. Este es el trabajo que he incrementado. Este es el calor que estoy utilizando. 2, 3, 4', 4, B, A, 2. A ver si lo tenemos espacio. Lo vamos a hacer en Java, ¿no? Porque va a ser más fácil para que ustedes lo puedan revisar, analizar, estudiar. Ya lo he visto que acá podríamos hacerle un campito. Entra.
Ahora tenemos que esperar que no hay que ordenarlo, la animación. Este es voy a llevar al 3. Ya está. Bien, miren lo que vamos a obtener. Es más fácil para cuando vayan a estudiar. Acá está lo anterior. Y ahora tenemos que ver 1, 2, 3, 4 prima. 1, 2, 3, 4 prima. Este aparentemente es el punto A. A1. 4 prima. Acá está. 4 prima es A1. Y luego A1, B, A2, y este. No, pues travieso, no me rayes la cancha. No seas boludo. Saca eso que es rayado. Saca eso que has rayado. ¿Qué tipo pendejo que eres? Gracias. Pero no seas pues, me estás faltando al respeto, joven. ¿No te das cuenta? Ahora, ¿qué es lo que estás queriendo hacer? ¿Qué es lo que estás queriendo preguntar? Habla. O eres como la Shakira, sorda, muda, ciega y boludo más. Mira, lo voy a dejar clarito. Me vienen con sus huevadas. Yo paro mi exposición y arréglenselas ustedes como quieran. Porque ni siquiera les voy a enviar mi presentación. Así me están escuchando, así tajante. No voy a renegar ni con ustedes ni con nadie. Me vienen con sus huevadas. Bueno, paro de dar mi clase. El tema lo doy por avanzado. Y el día del examen, este tema también entra. Esas son las reglas del juego. ¿Quieren jugar conmigo? Bueno, pues juguemos limpio. Me estás agrediendo. ¿No te das cuenta? Y el tema de este pobre país es que después del MAS, después del 2006, cualquier boludo tome el atrevimiento de hacer lo que le da la grandísima gana. No hay respeto para el orden establecido. No hay ley, no hay constitución, no hay nada. No hay nada. Es un caos. Estamos sumergidos en un caos. Y peor aún, en una pandemia. Ese caos en una pandemia. Bien. Entonces, el rendimiento es una función de las entalpías en el plano entalpía-entropía, se la expresa. El rendimiento del ciclo varía en función de la presión en la cual se realiza el recalentamiento. Esta, de acá. Existe entonces una presión de recalentamiento óptima para una presión y temperatura inicial. Orientativamente, el valor dado por esta expresión de recalentamiento se encuentra aproximadamente a 1/3 del salto de presión total desde la presión más baja. Este valor de acá
es 1/3 de la presión total. Como referencia. Ciclo regenerativo. El ciclo regenerativo es de uso muy extendido en las centrales térmicas modernas por su elevado rendimiento. Para comprender el ciclo regenerativo, vamos a estudiar previamente el ciclo de Ericsson, el cual incorpora por primera vez el efecto del ciclo regenerativo, que es de gran importancia en las centrales térmicas modernas. Está relacionada, ¿no es cierto?, con las compresiones y las expansiones. Y esto es interesante analizarlo. Temperatura, entropía. 1. Los dos ciclos trabajan entre dos fuentes de calor, una de la caldera, temperatura TA, esta la superior, y la otra fría, que es la temperatura TC, esta otra. Segundo, el calor aportado en el ciclo QA, el área 2, 3, C, D, esta área, 2, 3, este rectángulo. El calor cedido, otra vez, acá está. Lo vamos a agrandar un poquito, pero se nota. Tres. El calor cedido en los dos ciclos es el mismo, Q sub C. El área 4,1 AC. El área 4,1 C. AC. Va a ser igual al área 4,1 BD. ¿Lo ven? Lo que me dice es de que 4,1 AC va a ser igual al área 4', 1 BD. O sea, este cuadrado es igual a este cuadrado. Nos está manejando desde el punto de vista de estos calores. Referente a esta transformación. El rendimiento del ciclo de Ericsson es igual al del ciclo de Carnot y por lo tanto mayor al ciclo de Rankine. El ciclo teórico, el ciclo real. Si observamos el ciclo de Rankine con vapor, inicialmente saturado, 1, 2, 3, 4', 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 4', 5, 1, 1 de la figura. El proceso 2, 4, el proceso 2, 4, prima, perdón, se absorbe de absorción de calor, transcurre en la caldera. Bien, no hay duda hasta aquí. Sigamos. ¿Tienen alguna duda? Estoy mirando cómo agrandar este diagrama. Ha mejorado, ahora se lo ve más claro. Mm. 5,2.
Ya está. Ahora se lo ve mejor. 1, 2, 3, 4 primas. 5 prima 1. El proceso 2, 4 prima de absorción de calor transcurre en la caldera. Bien. En el proceso, entre el agua a la salida de la bomba de alimentación al punto 2 y a la caldera en el punto 3, existe una diferencia de temperatura muy grande que en el proceso real se traduce en una fuerte irreversibilidad. Para que este proceso 2-3 fuera reversible, como se establece en el ciclo ideal, sería necesario un aporte de calor con infinitas fuentes de temperatura creciente. El ciclo en el ciclo degenerativo de Erickson de la figura para calentar el agua en el proceso 1-2, se utiliza el calor cedido por el fluido en la expansión reversible, no isoentrópica 3-4 de la turbina. La cesión de calor, ¿me están siguiendo? 3-4, y en la turbina, esto es 3-4, el calor suministrado. El calor del fluido no tiene contacto con el exterior en la expansión 3-4. Se realiza a temperaturas decrecientes y es empleada para calentar el agua entre 1-2 hasta el estado de líquido saturado. Y esto es lo que se hace con ayuda de la instalación, con el condensador, saco y meto. Ciclo regenerativo ideal. El esquema de una instalación del ciclo regenerativo en una central térmica, el correspondiente ciclo ideal en el plano TS, en el ciclo ideal no existen diferencias térmicas en los precalentadores 1, 2 y 3, ni caída de presión en los diversos ductos, algo que sí ocurre en el ciclo real. Pero, con frecuencia, el consumo específico de calor del ciclo real es el mismo número, con el mismo número de precalentadores, es de solamente el orden del 1%, más bajo que el del ciclo ideal, por lo que se supone una aproximación al ciclo real. Y entonces, aquí lo tenemos, miren, voy sacando masas calientes y voy nuevamente insertando al ciclo. Y de esta manera no estoy incrementando calor en esta parte, porque este calor lo tengo prácticamente aquí. ¿Sí? Y esta partecita no es lo mismo que calentar toda la masa del fluido. Es por ahí que se tiene esos incrementos de rendimiento. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va sacando partes del caudal másico y lo precaliento, lo bombeo y lo llevo directamente a la hoguera, al hogar, a la caldera, para después recalentarlo y poder tener la expansión. Este es el recalentador. Ciclo regenerativo con recalentamiento intermedio. Este ciclo
es una combinación del ciclo con recalentamiento intermedio y del ciclo regenerativo. Este ciclo es el más utilizado en las centrales térmicas modernas porque permite aprovechar las ventajas de ambos ciclos. Tengo la caldera y tengo el recalentador. Todo esto está en la caldera. Y entonces cuando vamos a hacer en el ciclo combinado el de un solo paso, directamente voy a meter líquido por un lado y voy a sacar vapor sobrecalentado por el otro extremo, haciendo circular por todo lo que es el escape, son lo que denominamos los recuperadores de calor. Y de allí va bajando y va incrementando su temperatura. Su rendimiento es elevado gracias a las aportaciones regenerativas y para evitar que la expansión del vapor sea demasiado húmedo. Miren, voy expandiéndolo, pero no es húmedo y lo voy sacando hasta que ya cuando estoy llegando a las últimas etapas, sí. En este ciclo estoy extrayendo tres porciones de la masa del agua. Para evitar la expansión del vapor sea demasiado húmedo. Cuenta con el recalentamiento intermedio que disminuye el grado de humedad al final de la última expansión. El rendimiento térmico del ciclo real regenerativo será el trabajo que va a ser el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Sigue siendo lo mismo. Y el calor suministrado. El calor suministrado. Y aquí estamos jugando con las masas, ¿no? Y lo estoy obteniendo el incremento de la expansión, pero además estoy recuperando esta parte de calor que tengo acá disponible. Bien, eso es, jóvenes, por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué hora es? ¿Como 6 menos cuarto? Sí, 6 menos cuarto. Quiero empezar a alargar los días. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, de esto? Esto lo vamos a ver con el ciclo, o en el ciclo combinado. Todo esto es muchísimo más simple y por eso es el éxito de los ciclos combinados. No, no tienen tanta complicación. Las calderas pueden ser en horizontal, pueden ser en vertical. Y prácticamente este ciclo de Rankine ha quedado desplazado, porque lo que se está utilizando son los ciclos combinados con las turbinas a gas que tienen una muy buena potencia y con el ciclo combinado todavía se incrementa aún más. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más vamos a trabajar con estas máquinas? No se olviden de que está viniendo el cambio de la matriz energética. Yo creo que sí, que vamos a seguir trabajando, porque el gran consumo del petróleo está en transporte, está en los automóviles. Y la matriz energética de los automóviles está cambiando por el tema del auto eléctrico. Y se está aproximando la famosa celda de hidrógeno, que esa va a terminar de completar y revolucionarlo todo.
En el año 2010, en esas exposiciones de tecnología, lo presentaron al auto eléctrico, Tesla. Y Tesla en este momento es el primer productor de autos en el mundo. Obviamente que son autos eléctricos. Y tuvo tanto éxito, pero tanto éxito, que se presentó y realmente fue la vedette de ese evento. Y a partir de ahí ha desarrollado mucho esa su tecnología. La tecnología es de las celdas para poder producir, acumular en realidad las baterías. Y a través de ello fue pues una demanda del famoso litio. Y ha tenido que ampliar sus plantas de producción porque cada vez se ha desarrollado más vertiginosamente. El tema es de que ese desarrollo, con ese desarrollo, se ha convertido en el primer productor de vehículos y muchos de los fabricantes lo han seguido. Nissan, BMW, Mercedes, excepto prácticamente Honda. Honda también, Toyota. Toyota apostó por otra tecnología que es la celda de hidrógeno. Esa celda de hidrógeno es la que está cerca y se calcula que para el año 2030 casi el 100% de la tracción de los vehículos es eléctrico. Ahora, ¿cómo vamos a generar suficiente energía para alimentar todos esos vehículos? Obviamente que seguramente seguirá siendo vía térmica, pero por otro lado también se están desarrollando la tecnología de los recursos renovables, fotovoltaicas, eólicas, eh, pinturas pisoeléctricas de todo tipo, y se viene una renovación de toda esta matriz energética. Pero para la energía atómica está siendo desplazada por el tema de seguridad. Entonces yo creo que van a quedar estas centrales térmicas de ciclos combinados que van a ser los que van a generar los grandes bloques de energía. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es de que la famosa curva de carga, tenemos un valle pero pronunciado a partir de las 11 de la noche, más o menos, 10 de la noche. Y ese valle, o si quieren, el grado de utilización es de apenas el 54% de esa curva de carga. Con los sistemas interconectados, sí, mejora un poco, pero ni siquiera llega al 58%. Pongámosle el 60%. Entonces, ese 40%, jóvenes, va a ser utilizado en cargar los autos eléctricos. Vas a llegar en la noche, lo vas a enchufar y al día siguiente vas a tener una autonomía de 200. Actualmente están en 500 kilómetros. Más o menos la relación es de que cada 20 kilovatios, con 20 kilovatios hace 100 kilómetros. O sea, si quieres trabajarlo como transporte para ir al norte, tienes para hacer 5 viajes de ida y 5 viajes de vuelta. Porque más o menos la distancia es. Y cuando estás parado lo puedes cargar. Y en la noche lo puedes recargar por completo. Pero ese auto, lo que es caro es tu banco de baterías. Si te compras un banco de baterías para 2 horas, 200 kilómetros, para manejarlo en la ciudad, realmente es
muy interesante. Hay un trabajo de grado que han hecho uno de los chicos, lo han defendido fines de abril, recién nomás es, y es él ha desarrollado el tema de las cargas, de puntos de cargas para estos autos. Hay autos eléctricos en Santa Cruz. Y de a poco va a ir aumentando y obviamente que el tema y el objetivo es utilizarlo en el transporte masivo. Taxis. El trufi tiene que desaparecer, joven. Deberíamos hacer de repente, no sé, transporte con tracción eléctrica en el primer anillo, segundo anillo, tercer anillo, cuarto anillo, y que nos facilite todo. No tenemos que invertir en ensanchar nuestras vías. Y el problema es el siguiente. En 15 años, pongámosle 20 años más, la población de Santa Cruz va a ser 6 millones de habitantes y los quiero ver cómo se van a mover. Quiero ver cómo se van a mover. El año 87, Santa Cruz tenía 300,000 habitantes. Miren, pasaron 30 años y casi se ha... Claro, es que ha venido mucha gente. Eso seguramente va a disminuir. Pero todo el mundo viene a Santa Cruz. Santa Cruz tiene un imán. Estamos lejos de La Paz. Ahora La Paz está lejos de nosotros. ¿Y por qué tienen los políticos tanto interés en Santa Cruz? Por el caudal de votos. Santa Cruz es prácticamente el que en la próxima elección va a definir una elección. El electorado va a estar acá. Y parece que los políticos no se dan cuenta. Y siguen con una política equivocada. A ver, en 30 años de 300,000 habitantes hemos llegado a 2,100, pongamos, 7 veces. O sea, cada 10 años se ha duplicado la población. O sea que en el 2030 vamos a tener alrededor de 6 millones de personas aquí en Santa Cruz. ¡Wow! ¿Y dónde los vamos a meter? Por eso es que se van construyendo edificios en altura, porque la infraestructura es cara. Por un lado. Por otro lado, los accesos. Hay que construir pasos de nivel y nos estamos preparando para eso. Y encima, el transporte que es una traba terrible. No sé. No soy un planificador y tampoco soy político y tampoco estoy metido en qué es lo que nos espera, qué es lo que están previendo que va a suceder de aquí a 10 años. Y ustedes van a estar en ese momento con los 30 años y van a ser los que tienen que velar por ese futuro, porque es el futuro de ustedes. Nosotros, no sé, de repente ya vamos a estar haciendo la vida horizontal, pero es necesario decirles de que se tienen que preocupar. Jóvenes, es interesante. Miren, y en la energía todavía es peor. En el año 87, Santa Cruz entró con la quinta unidad, pero no era era por 1 o 2 megas que se necesitaban.
O sea, necesitábamos 80 megas. 80 megas. Imagínense. Ahora están como en 800 megas. Hemos crecido 7 veces en población, pero hemos crecido 10 veces en la demanda de energía. Ese es el indicador que tienen que pensar. En Sucre, cuando yo estaba trabajando en Sucre y cuando me vine, la demanda de Sucre era 10.5 megas, de los cuales casi la mitad, un poco más de la mitad se llevaba a Francesa, la fábrica de cemento. Hoy en día la demanda está en 25, o sea que ha crecido 2 veces y medio. Nosotros aquí hemos crecido 10. Y entonces esas desigualdades son tangibles. Y esas desigualdades son políticas de Estado. No se están haciendo bien las cosas. Y es por eso que esta región crece. Y el día no lo vas a parar. El agro. Hay mucha riqueza por ahí. Bien, jóvenes, nos vemos el viernes, 6:15. Vamos a revisar el tema del ciclo combinado. Ahora sí, con todo esto que hemos visto, ya es muy fácil aquello. Tengan buena noche, nos vemos el viernes. Gracias. Y creo que el viernes voy a empezar a tomarles asistencia.